Sorpresas y emoción, y créanme, la verdad supera con creces la descripción. Nuestra aventura dio inicio con una sorpresa que Serkan había estado urdiendo en secreto durante semanas. Llegamos a un aeropuerto y en lugar de la esperada rutina de un taxi o un coche de alquiler, nos aguardaba un transporte de lujo que superó cualquier expectativa. Imaginen la escena, un coche clásico, reluciente, pulido hasta el último detalle, con un chofer impecablemente vestido que nos recibió con una sonrisa genuina y una rosa roja, símbolo de pasión, en mano. Fue el prólogo perfecto, una bienvenida digna de la realeza. Ozge al principio estaba completamente a ciegas, sin la menor idea de nuestro destino. Serkan, con esa mirada traviesa que tanto le caracteriza, solo atinaba a decirle que sería una sorpresa inolvidable. La emoción en su rostro era palpable, una alquimia perfecta de intriga y anticipación que solo un plan romántico meticulosamente ejecutado puede lograr. Una vez instalados en el hotel, la magia, lejos de menguar, se intensificó. No se trataba de un hotel cualquiera, sino de una suite que ofrecía vistas panorámicas del mar, una decoración de ensueño y esos pequeños toques que evidenciaban la profunda atención que Serkan había invertido en cada aspecto. Un ramo de sus flores favoritas, frescas y vibrantes, una botella de champán enfriando a la temperatura perfecta, y una nota escrita a mano, desbordante de palabras tiernas y apasionadas. Ozge conmovida hasta las lágrimas y les aseguro, esa fue solo la primera de muchas lágrimas de felicidad que protagonizarían este viaje. Pero las sorpresas, lejos de agotarse, continuaron desplegándose. Al día siguiente Serkan había orquestado una actividad que Ozge siempre había anhelado, un paseo en globo aerostático al amanecer. Despertar antes de que el sol asomara, sentir la caricia fresca de la brisa en el rostro para luego elevarse suavemente sobre un paisaje que te deja sin aliento, mientras el sol baña el cielo con una paleta de colores espectaculares, la experiencia fue simplemente etérea, mágica. Observar la complicidad palpable entre ellos, las miradas que se cruzaban, los abrazos que se fundían mientras flotaban entre las nubes, creaba una escena digna de la gran pantalla. Se sentía la conexión profunda, la admiración mutua, un amor que se manifestaba en cada gesto, en cada suspiro. Y para añadir un toque de aventura y exploración, Serkan había diseñado una tarde de senderismo hacia una cascada escondida, un rincón secreto al que solo se accedía a través de un camino que presentaba un desafío moderado. La idea era desconectar por completo, sumergirse en la belleza de la naturaleza y disfrutar plenamente de la compañía del otro en un entorno salvaje y sublime. La caminata, aunque exigente en ciertos tramos, estuvo salpicada de risas compartidas y una complicidad inquebrantable. Se auxiliaban mutuamente en cada subida, compartían el agua fresca y saboreaban cada paso, cada respiro. Al alcanzar la cascada, la recompensa fue inmensa, una recompensa que superaba con creces el esfuerzo. Un espectáculo natural de pura y sobrecogedora belleza, con aguas cristalinas que caían en cascada hacia una piscina natural de ensueño. Tuvieron la oportunidad de nadar, refrescarse y simplemente dejarse envolver por la serenidad del lugar, forjando recuerdos que atesorarían para siempre, grabados a fuego en el alma. La noche, por su parte, estaba reservada para una cena privada que prometía ser inolvidable. Se llevó a cabo en una terraza con vistas privilegiadas a la luna, que brillaba imponente en el cielo, y al mar, cuya inmensidad se extendía hasta el horizonte. La mesa, un altar a la intimidad, estaba delicadamente decorada con velas que proyectaban un halo de luz tenue y romántica, una banda sonora suave de música de fondo, y un menú degustación cuidadosamente seleccionado, preparado por un chef privado. Pero la sorpresa culmen de la noche, aquella que verdaderamente los dejó sin palabras, llegó con el postre. En lugar de un pastel convencional, apareció una elegante caja de terciopelo que al abrirse, reveló un collar delicado, una joya sutil con un colgante adornado con las iniciales de ambos, un símbolo de su unión. Fue un detalle íntimo profundamente significativo, la materialización de su amor eterno. Las palabras que intercambiaron esa noche, los votos renovados, la promesa de seguir construyendo su futuro juntos, resonaron con una emotividad conmovedora, impregnando el ambiente de una energía especial, casi mística. No podemos ni debemos olvidar las pequeñas sorpresas cotidianas, esos gestos aparentemente insignificantes que tejieron el entramado de este viaje, elevándolo a la categoría de lo extraordinario. Desde la preparación de su café favorito por la mañana, recién hecho y con el punto exacto de dulzura, hasta la colocación de notas románticas escondidas en lugares inesperados, Serkan demostró una y otra vez la profundidad de su amor, la genuina preocupación por Ozge y lo bien que la conocía.
Y Ozge, a su vez, respondía a cada gesto de amor con una sonrisa radiante, un abrazo sincero y palabras de gratitud que hacían que Serkan se sintiera el hombre más afortunado del universo. Este viaje, sin lugar a dudas, se erigió como la prueba irrefutable de que el amor no se limita a grandes gestos ostentosos, sino que se nutre, se fortalece y se manifiesta en esos pequeños detalles, en las sutilezas que demuestran atención genuina, cariño profundo y dedicación incondicional. Fue una experiencia transformadora que no solo fortaleció su vínculo, sino que les permitió reconectar a un nivel más profundo y les recordó, con una claridad deslumbrante, las razones fundamentales por las que están juntos. Verlos tan inmensamente felices, tan visiblemente enamorados, nos llenó a nosotros también de una alegría contagiosa, una energía positiva que resonó en cada rincón. Es un recordatorio poderoso de la importancia vital de cultivar nuestras relaciones, de sorprender a nuestras parejas, de invertir tiempo y esfuerzo en crear momentos que perduren en el tiempo, como tesoros invaluables. En resumen, esta escapada romántica protagonizada por Serkan y Ozge se transformó en un verdadero torbellino de emociones, desde la emoción electrizante de las sorpresas inesperadas que rompieron la rutina, pasando por la adrenalina y el asombro de explorar lugares maravillosos y vírgenes, hasta la intimidad profunda y conmovedora de los momentos compartidos, cargados de significado y complicidad. Fue una celebración exuberante del amor en su máxima expresión, un ejemplo paradigmático de cómo la planificación cuidadosa, la atención al detalle y, sobre todo, el corazón puesto en cada gesto, pueden esculpir recuerdos imborrables en la memoria de quienes los viven. Y a ustedes, nuestros queridos y fieles espectadores, espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje virtual a través de nuestras pantallas. Nos encantaría sumergirnos en sus impresiones y saber qué les pareció esta escapada. ¿Cuál de las sorpresas les robó el aliento? ¿Qué idea les ha surgido para sus propias y futuras aventuras románticas? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Nos encanta leer sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias. Su voz es increíblemente valiosa para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Por último, pero no menos importante, si este vídeo ha resonado con ustedes, si les ha inspirado, o simplemente les ha arrancado una sonrisa, no olviden regalarle un generoso me gusta. Es un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, o con esa persona especial que podría necesitar un empujoncito de inspiración romántica. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les imploro suscríbanse a nuestro canal. Es la manera más efectiva y generosa de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras historias, llenas de emoción y aventura. Gracias de todo corazón por acompañarnos en esta maravillosa travesía. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias, más emociones y por supuesto, muchas más sorpresas. Hasta pronto y que el amor y la aventura los acompañen siempre.